Hola chicos, Dios los bendiga a todos. Sean todos bienvenidos al increíble mundo de la física. Así que los invito a recorrer esta gran aventura de descubrir las leyes que rigen el funcionamiento del universo. Y nunca olviden que una mente que se expande nunca más vuelve a su tamaño original. Así que sean bienvenidos al increíble mundo de la física. Vamos a comenzar. Hoy aprenderemos acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Pero, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, para comprenderlo, veamos la siguiente figura. Aquí en la figura observamos lo siguiente. Vemos una niña que se desplaza en línea recta con respecto a varios puntos de referencia que están marcados por 4 objetos, es decir, por 4 llantas. Al cronometrar el tiempo que la niña tarda en pasar por los puntos señalados, se obtienen los valores que se muestran en la tabla. Estos valores nos muestran el tiempo, nos muestran la posición, nos muestran el cambio de posición, el cambio de tiempo y finalmente la velocidad. La velocidad la calculan partiendo de las ecuaciones que ya vimos la clase anterior. Entonces aquí observamos algo interesante. Aquí vemos que la velocidad para cada instante de tiempo, la velocidad en cada instante de tiempo se mantiene constante, no cambia. La velocidad para cada instante de tiempo es 0,20 metros por segundo. Entonces, esto nos muestra que la niña está recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y todo movimiento que presenta esta condición se denomina uniforme. Ahora sí, esto nos va a ayudar a comprender el concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces decimos que un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es recta y su velocidad instantánea es constante. Ahora bien, esto nos muestra entonces que se llama rectilíneo porque la trayectoria es en línea recta, y se llama uniforme porque la velocidad instantánea es constante. Entonces ese es el movimiento rectilíneo uniforme, cuando un cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales y por lo tanto su velocidad instantánea permanece constante. Muy bien chicos, ahora veamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien chicos, ahora veamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Bien, digamos que si en un movimiento la velocidad instantánea v siempre es la misma, su medida debe coincidir con la medida de la velocidad media. Entonces, a partir de ello, vemos lo siguiente. Si la velocidad media se expresa de la siguiente forma: v barra, recuerden que la barra significa que es velocidad media. V barra es igual a delta de x sobre delta de t, o sea, al cambio de posición sobre cambio de tiempo, sobre cambio en un intervalo de tiempo. Entonces, esta es la velocidad media. Ahora bien, para el movimiento uniforme, la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo se define de la siguiente forma: v igual a delta de x sobre delta de t. ¿Sí? Entonces, si la velocidad instantánea siempre es la misma, su medida debe coincidir con la medida de la velocidad media. Es decir, esta velocidad media que está aquí es igual a la velocidad instantánea para el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, digamos que entre t igual 0 segundos y un tiempo posterior t,
el intervalo de tiempo sería delta de t igual a t menos 0 segundos. Es decir, aquí vemos un cuerpo que parte del reposo desde un tiempo t igual 0 segundos. Es decir, a los 0 segundos comienza a contar el cronómetro. Y digamos que el movimiento tarda un tiempo posterior t. Entonces el intervalo de tiempo delta de t se define como tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo final es t y el tiempo inicial es 0 segundos. T menos 0 es igual a t. De igual forma, el desplazamiento en dicho intervalo es igual a la siguiente ecuación. Delta de x es igual a velocidad por tiempo. Esta velocidad que está aquí, la velocidad instantánea, decíamos que para el movimiento rectilíneo uniforme, esta velocidad instantánea viene a ser igual a la velocidad media. Bien, entonces ya aquí tenemos que delta de x es igual a velocidad por tiempo. ¿Listo? Entonces, la posición de un cuerpo en un instante cualquiera se expresa de la siguiente forma. Se expresa como x igual a velocidad por tiempo más x sub 0. Recuerden algo, este delta de x que está aquí es equivalente a posición final, o sea x, menos posición inicial, es decir, x sub 0. Esto implica que delta de x es igual a x menos x sub 0. Entonces, de ahí es que surge esta variable x sub 0. Ahora bien, ¿quién es x sub 0? X sub 0 es la posición inicial del objeto. A esta ecuación se le denomina ecuación de la posición del movimiento rectilíneo. Muy bien, ahora vamos a ver las gráficas del movimiento rectilíneo. Aquí el tema es mucho más interesante, ya que veremos cómo el fenómeno del movimiento rectilíneo uniforme es increíble. Bien, chicos, aquí tenemos las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Aquí veremos una pequeña simulación que nos mostrará cómo se construye una gráfica de movimiento rectilíneo uniforme para un cuerpo que se está moviendo. Aquí tenemos la gráfica de posición x en función de tiempo t. La posición x está en el eje vertical, en el eje y, y el tiempo t está en el eje horizontal x. Aquí tenemos posición en función de tiempo. Muy bien, vamos a ver la simulación para que veamos cómo se construye la ecuación. Aquí observamos que la velocidad está en el eje vertical, en el eje y el tiempo en el eje horizontal, en el eje x. Y aquí está esta línea roja, es la recta que me describe la velocidad del cuerpo que está en movimiento. Y es una línea recta de forma horizontal porque la velocidad es constante. Y esta es la gráfica para una magnitud o para una variable que permanece constante a través del tiempo. Muy bien, chicos. Ahora bien, vamos a ver en detalle la gráfica de posición en función del tiempo. Como decíamos anteriormente, la posición
X está en el eje Y el tiempo está en el eje horizontal. En el eje vertical está la posición X y en el eje horizontal está el tiempo. Notemos que aquí la gráfica, que es esta recta morada, la gráfica pasa por el origen, ¿sí? Esto indica que parte de una posición igual a 0 y parte de un instante de tiempo igual a 0. Bien, pero ¿qué podemos interpretar de esta gráfica? Recuerden que en física el poder de las gráficas es la interpretación que podemos hacer de ellas. O sea, las gráficas es una herramienta que nos brinda amplia información de fenómenos físicos. Entonces aquí lo importante es qué información puedo yo extraer de esta gráfica. De hecho, en física se utilizan muchas gráficas porque es una forma muy inteligente de transmitir información respecto a un fenómeno físico, ¿sí? Vemos en primer lugar que en t igual 0, o sea, en este punto, en t igual 0, el cuerpo se encuentra en x igual 0, en la posición igual 0. En t igual 1 segundo, el cuerpo se encuentra en una posición x igual a 11,1 metros. Es decir, cuando el tiempo es 1 segundo, el cuerpo se encuentra en esta posición, es decir, en 11,1 metros. En t igual 2 segundos, el cuerpo se encuentra en x igual a 22,2 metros. En t igual 2 segundos, aquí lo vemos, el cuerpo se encuentra en una posición igual a 22,2 metros. En t igual 3 segundos, el cuerpo se encuentra en qué posición? Véalo, en x igual a 33,3 metros. Y así vemos cómo se va relacionando el tiempo y la posición. Y obtenemos esta línea recta para la gráfica de posición en función del tiempo. Bien, aquí algo interesante que debemos notar es lo siguiente. En esta recta, en la gráfica de la posición versus tiempo, vemos que la pendiente de la gráfica, ¿sí?, la pendiente de la recta es la velocidad del movimiento. En la gráfica de posición en función del tiempo, vemos que la pendiente de la recta morada, o sea, la pendiente de esta recta, que es esta de aquí, en la gráfica de posición en función del tiempo, vemos que la pendiente de la recta morada que observamos, la pendiente, que es esta que está aquí, la pendiente es la velocidad del cuerpo. Es decir, en una gráfica de posición en función del tiempo, la pendiente de la gráfica me da información acerca de cuál es la velocidad del cuerpo en movimiento. Algo interesante. Y lo podemos comprobar matemáticamente. Vamos a probar matemáticamente que la pendiente es la velocidad. Entonces, vamos a tomar dos puntos. El punto 1, que es 1 segundo con 11,1 metros, es decir, este punto que está aquí. Tomamos este punto que está aquí y tomamos un punto P2, que es 3 segundos con 33,3 metros, es decir, este punto que está aquí. Recuerden que para encontrar la pendiente de una recta basta con conocer dos puntos. Entonces aquí tomamos este punto que está aquí y tomamos este punto que está acá. Con dos puntos que conozcamos podemos encontrar la pendiente, que se define como x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Reemplazamos los valores y efectivamente tenemos que la pendiente es 11,1 metros por segundo. Y esta que está aquí es la velocidad con la que se mueve el cuerpo. Entonces ya hemos comprobado que la pendiente de esta recta equivale a la velocidad del objeto en movimiento. Muy bien, ahora veamos otra situación. Supongamos que en el tiempo t igual 0 segundos
el objeto se encuentra en una posición inicial x sub 0 igual a 11,1 metros, moviéndose con velocidad constante e igual a 11,1 metros por segundo. La gráfica de posición en función del tiempo en este caso es un segmento de recta, pero no comienza desde el punto 0, sino que la recta comienza desde este punto que está aquí, 11,1 metros. ¿Y por qué comienza en este punto? Porque recuerden que el eje X me indica la posición. Si la posición inicial es 11,1 metros, entonces el movimiento comienza en este punto. Ahora bien, si la posición inicial x sub 0 fuera 0, la gráfica sería como esta. Comenzaría en 0. Pero como la posición inicial es diferente de 0, entonces el movimiento comienza en 11,1 metros. Entonces aquí vemos que el intercepto entre la recta y el eje vertical, este intercepto que está aquí, nos da información de la posición inicial del cuerpo en movimiento. Bueno, ahora vamos a ver la gráfica de velocidad en función del tiempo. Cuando un objeto describe un movimiento uniforme, su velocidad, como ya dijimos, es constante. Por lo cual, la gráfica de velocidad en función del tiempo es un segmento de recta horizontal como se muestra en la figura. Es decir, aquí vemos que para un cuerpo que se mueve con velocidad igual a 11,1 metros por segundo, vemos que la recta que me describe la velocidad es un segmento de recta horizontal. Esto indica que la velocidad permanece constante a través del tiempo. Pero aquí hay algo interesante, chicos. Si calculamos el área bajo la curva, cuando hablamos de área bajo la curva, nos referimos a lo siguiente. Aquí está la recta en movimiento, y si calculamos el área bajo esta recta, o para ser más técnicos, si calculamos el área bajo la curva, es decir, esta área que se encuentra aquí, si calculamos esta área que se encuentra aquí, vamos a obtener que el área bajo la curva equivale al desplazamiento. Es decir, al encontrar el área bajo la curva en la gráfica de velocidad en función del tiempo, este valor nos va a arrojar el desplazamiento. Es decir, el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo es el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo, esta que está aquí en la base, y aquí tenemos la altura. Con base y altura podemos encontrar efectivamente el área bajo la curva, y esa área bajo la curva es el desplazamiento del cuerpo. Muy bien, chicos, muy bien. Un aspecto interesante es que el área de rectángulo determinado por el eje horizontal entre 0 y 4 segundos y el segmento que representa la velocidad de 11,1 metros por segundo es 44,4 metros. Y como dijimos, dicha área es igual al desplazamiento. Muy bien, en una gráfica de velocidad en función del tiempo, el área comprendida entre la gráfica y el eje horizontal representa el desplazamiento del cuerpo. Esto es un principio interesante e importante, ya que de esta forma podemos obtener información de las gráficas de movimiento. Bueno, por otro lado, chicos, la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme es igual a 0. ¿Y por qué es 0? Porque recuerden que en la clase pasada decíamos que la aceleración es la variación o el cambio de la velocidad a través del tiempo. Ahora bien, si la velocidad no cambia a través del tiempo, sino que es constante, o sea, si no hay variación de la velocidad, esto indica que la aceleración es igual a 0. Entonces, por eso decimos que la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme es igual a 0, puesto que la velocidad no experimenta variación alguna.
Y la gráfica de aceleración en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme es la que observamos aquí. Es la que observamos a continuación. Aquí vemos que la gráfica de aceleración está en el eje horizontal, ya que la aceleración es cero.